vamos a tratar pues de hacer esto un poco rápido para hacer match con el video, pero pasó esto, sobre todo en esta cuarentena, hace 5 meses, nos dimos cuenta de que después de tanto tiempo de estar hablando de esto, no es gratuito. Yo recuerdo que esto del empoderamiento, el empowerment, se puso muy de moda en los años 90, recuerdo yo. Eh, y yo como proveedor en esa época de desarrollo de software, con equipos de desarrollo de software, como siempre, íbamos tarde, teníamos que ir a trabajar donde el cliente los fines de semana y a veces las personas los responsables directos de nuestro trabajo se enojaban porque nos decían, tanto que se habla en esta empresa de empoderamiento y yo no puedo darte un permiso para que vengas a trabajar mañana sábado. Tengo que hablar con un director, hasta con un vicepresidente, imagínense, ¿sí? Un permiso para ir a trabajar. Habían ciertas políticas, entonces no ha sido tan simple. Desde esa época no ha sido tan simple, y mucho menos ahora, ¿sí? Con este tema de trabajar desde casa. Nosotros sabemos que el culto al presentismo es altísimo. Nos gusta tener a la gente, a los gerentes, a los jefes, les gusta tener a la gente en la oficina. En Colombia usamos un término mucho, no lo escuché mucho en Perú, que es horas nalga. ¿Qué es eso? Es tenerlos sentados en la oficina, ¿sí? No se mide el rendimiento de la forma que se debería medir, pero si está a 8, 10, 12 o 14 horas, eso es bueno. ¿Qué pasó? Gerentes, esto lo estamos viendo a cada momento. Jefes están hoy por hoy sobrecargados de trabajo por no delegar a tiempo. Esto ha pasado durante esta pandemia, salen las noticias, uno habla con la gente, están estresados. ¿Por qué no delegan? ¿Por qué no hay delegación básicamente? Porque creemos que las personas son incapaces, que no hacen bien su trabajo, para que las contratan entonces, ¿cierto? Por falta de tiempo, porque muchas veces, vean, y esto no solamente se da en la relación jefe-subordinado, esto también se da en la relación de pares. No, yo tengo más experiencia, esta persona que llegó apenas está entrando, no sabe de esto, no sabe de aquello, no confío en su trabajo, entonces eso es lo otro, falta de confianza. Hay que mirar qué hacemos al respecto allí para tener confianza. El antiquísimo solo yo puedo, ¿sí? Esa necesidad imperante que tenemos de hacernos indispensables en una empresa, de que si nosotros nos vamos, la organización tiemble, y no es la idea. Algo que yo llamo con toda la razón el orgasmo laboral, ¿sí? Es el placer de hacer el trabajo nosotros mismos, sin ninguna duda, cuando nos gusta hacer lo que hacemos, este tipo de cosas, ¿no? Yo prefiero hacerlo. De un lado es bueno, pero de otro lado no lo es. Porque recuerden, tenemos que pensar siempre en trabajo colaborativo. Y el otro, sentimiento de culpa, ¿sí? Eso a darle más trabajo a una persona que ya tiene mucho trabajo, en fin, ese tipo de cosas. Son algunas de las razones que están más a la orden del día en las empresas hoy para no delegar. Repito, tanto en la relación jefe-subordinado como en nuestros pares, en nuestros propios equipos. No sé si alguno de ustedes me pueda mencionar alguna otra, qué otra se les ocurre, además de las que están allí específicamente. Es como una creencia de que de las muchas cosas que si uno ocupado es más eficiente, pero es como una creencia. Esa también, sí. También, hola, también podría ser, Sí, no conoces bien a tu equipo, ¿no? A veces no sabes las capacidades que tienen, o no es desconfianza, sino que no conoces la experiencia de todo tu equipo. De repente tienes a alguien ahí que tiene mucha experiencia y no lo conoces muy bien, y es por eso que no sabes a quién delegar de tu equipo de trabajo, exacto, y cuando no sabes delegar, simplemente lo asumes tú, ¿no? claro. Y por eso instrumentos
como el mapa personal que hicimos al principio de la primera sesión hace una semana, nos ayudan muchísimo también a conocer no solamente al profesional, sino a la persona y saber de qué es capaz. Miren, le voy a poner un ejemplo conmigo. Yo soy de familia de periodistas y de escritores. Entonces les cuento, en mi casa era desde antaño más importante la buena ortografía que las matemáticas. Sí, entonces yo fue que me fui por el área de ingeniería después a estudiar ingeniería de sistemas, en fin. Pero en muchas de las empresas donde yo he trabajado, ¿sí? Muchos documentos pasan por mi revisión ortográfica, porque aunque no he hecho nunca estudios formales, es una cuestión de formación desde niño que leo muchísimo y tengo un buen nivel de ortografía, entonces a la gente le gusta que yo revise cierto tipo de documentos para que no se vayan a la calle pues sin ningún error extraño por allí. Y como ese, muchas cosas, conocer a la gente es importante, lo que decía David, qué habilidades tienen y cuáles no, cuáles son sus limitantes también, eso es importante. Bien, avancemos un poco allí entonces. Delegación real, esto es asignar la responsabilidad de los resultados. Y eso hoy se hace todo el tiempo. Lo que no se hace es la segunda parte, la autoridad para hacer lo que sea necesario para producir esos resultados. ¿Sí? Los gerentes, los líderes de hoy, sí, en el mejor de los casos tienes que hacer esto. Pero la autoridad no, todo hay que consultar con el jefe todo el tiempo, no podemos tomar decisiones, entonces así no es el asunto. Y pensemos en esto, la delegación no es solo cuestión de los gerentes, de los jefes, del top management, es una cuestión de todos. Es importante que lo tengamos en cuenta, es a todos los niveles. En el caso de los equipos, debemos tener en cuenta que podemos delegar tareas, ¿cierto? Pero tener cuidado de no concentrar demasiadas tareas en una sola persona. En los equipos de desarrollo de software ocurre muchísimo. El líder técnico, la persona de más experiencia, al que todo el mundo mira cuando hay que tomar algún tipo de decisión y se le recarga trabajo, o un desarrollador que es muy hábil, es muy bueno en lo que hace y le recargamos trabajo cada rato. ¿Qué ocurre muchas veces? Hacemos explotar a esa persona. ¿Sí? Está haciendo multitarea, multifoco, en fin, baja su productividad, comete errores y es lo que no queremos básicamente. Entonces, tengámoslo en cuenta también. Miren, básicamente esto de empoderar va más o menos con este ejemplo. Yo autorizo, una persona puede autorizar en el sentido de empoderar a un miembro de mi equipo a tener el control, por ejemplo, sobre las compras tecnológicas. ¿Sí? Esa persona puede incluso haber límites. Autorizo hasta $10,000, hasta $50,000, hasta $100,000, ¿sí? O lo autorizo del todo, sin importar el costo. ¿Sí? Lo estoy empoderando, puede tomar las decisiones. Pero también ayudo, ¿sí? La delegación también es un tema de acompañamiento, de coaching, de enseñanza-aprendizaje. Ayudo a un miembro de mi equipo con sus habilidades para ser un mejor Scrum Master del equipo, para ser un coach del equipo, por ejemplo, ¿sí? O para ser el dueño de producto del equipo. Entonces son las dos cosas. Autorizar y empoderar, ¿sí? Habilidades. De eso se trata el empoderamiento y la delegación básicamente. Algo que ocurre que es muy común en las organizaciones hoy es que tenemos a los jefes, a los gerentes, cambiando muchas veces lo que entregamos, modificándolo, no les sirve. Entonces nosotros nos comportamos de acuerdo a cómo somos tratados, ¿sí? Si el jefe todo el tiempo está diciendo que lo que yo estoy haciendo no sirve, entonces
igual entreguemos de mala calidad y se vuelve lo que conocemos como un círculo vicioso. Y así los gerentes dicen, lo ve, yo sabía, no tenía que delegarle, no podía delegarle esa tarea, esa actividad, esa decisión clave a esta persona, porque iba a tener yo que meterle la mano finalmente. O sea, eso es lo que se conoce como la trampa de la profecía autocumplida. Y básicamente lo que ocurre es que hay dos grandes extremos en esto de la delegación y empoderamiento. De un lado están los dictadores, ¿sí? Esas personas que dicen sí, que todos nosotros debemos ser empoderados por los gerentes para que asuman más responsabilidades, para que se sientan más comprometidos y sean más incondicionales, ¿sí? Pero miren lo que dice, los gerentes deciden quién está facultado y quién no, ¿sí? No es tan simple. Y en el otro extremo, los anarquistas, diciendo, no, ya nosotros estamos facultados por defecto, de manera predeterminada, no necesitamos de nadie para que nos otorgue poderes, no hay gerentes, solo líderes, los que solo pensamos en la autogestión, ¿sí? No necesitamos jefes. Entonces solo hay que inspirar y tampoco es tan simple, no es algo binario, ¿sí? De delegar o no delegar una actividad, una tarea, un ejercicio clave en la organización. No es algo tan sencillo. Entonces, los dejo con esa pregunta, ¿quién delega a quién en tu empresa? Y mientras tanto, vamos a hablar un poco sobre estos niveles de delegación que nos propone Jorgen Appel. Son 7 niveles, ¿sí? En donde Jorgen lo que nos dice es que necesitamos encontrar el equilibrio adecuado y que no es que sea un camino, que vamos a partir de un nivel y en el futuro, dentro de algún tiempo, vamos a estar en el nivel extremo y nos vamos a quedar allí. No. Hoy por hoy, y los que tuvieron la oportunidad de ustedes de ver el video, ojalá todos, hoy por hoy en las organizaciones se siguen tomando decisiones y se siguen delegando actividades y decisiones claves de acuerdo con los escenarios actuales y con el impacto que tenga esa decisión o esa actividad para la empresa, para los clientes, para los accionistas. En fin, hay muchísimas cosas a tener en cuenta. Por aquí, por ejemplo, nos pregunta Guillermo, nos dice que si la delegación de responsabilidades se daría en empresas maduras de metodologías ágiles, puesto que existen responsables de procesos frente a la empresa y externo. A eso íbamos precisamente. No es tan binario, hay distintos niveles. Vamos allá, ¿cierto? ¿Cuáles son los niveles que nos plantea Jorgen Appel? Ambos tienen un 1. Miren la imagen. La M es de manager, ¿cierto? De gerente, ¿sí? Hay un nivel que es solo decir. Yo me sitúo como gerente, yo tomo la decisión, yo realizo la actividad y solo la comunico. No hay lugar a discusión, ¿no? Yo tomé la decisión. Quienes vieron el video, el capitán dijo, yo tomo la decisión de lanzar el misil. Quiero que esos muertos estén en mi conciencia, no en la conciencia de nadie de mi equipo, ¿sí? Entonces, voy a comprar una empresa, cosas de ese tipo, dependiendo del impacto que se tenga, en fin, yo tomo la decisión y la comunico, nada más. Eso es un nivel, por supuesto, ahí no estoy delegando nada, pero a partir de allí sí, digamos, es el equipo, es el resto de personas, ¿sí? En este nivel, el gerente, yo como gerente tomo una decisión, pero intento convencer a la gente, ¿sí? Intento contarles por qué, les doy explicaciones, ¿sí? Ya empiezo a involucrarlos de cierta manera, ¿sí? Hicimos esto por aquello y lo otro, se va a venir esto otro. Ahora vamos a ver unos ejemplos concretos. Entonces ya empezamos, tampoco digamos es delegación propiamente dicha o empoderamiento, pero ya empezamos, ¿sí? Y algunas cosas las vamos a tener que seguir haciendo así. En el tercer nivel, y miren, si ven el tamaño
de la cabeza de la otra persona y de la del manager empieza a disminuir y la de la otra persona empieza a crecer también y empieza a subir aquí. Primero solicito, yo como gerente, como líder, solicito información, comentarios, hago preguntas, que me respondan, ¿sí? Solicito opiniones, ojalá con datos, ¿sí? Los datos más objetivos posibles, hechos, y yo tomo la decisión finalmente. Miren que ya les di un nivel más de, ya no solo los estoy involucrando, ya empiezo a comprometerlos. Ojo que depende de los datos que me entreguen, de la información que me entreguen. Y basado en eso yo tomo la decisión. Voy a poner un ejemplo simple. ¿Será, yo no sé nada de agilidad y de Scrum? Oye, ¿será que podemos empezar a usar esto en nuestros proyectos de desarrollo de software? Y espero que me digan cosas, ¿sí? Al respecto. Y con lo que me digan, yo tomo una decisión o yo realizo una actividad finalmente. El nivel 4 empieza a ser, digamos, un nivel ya en donde sí podemos encontrar delegación propiamente dicha, ¿sí? Y es en donde mi voz como gerente y la voz de todos los demás y el voto están al mismo nivel, ¿sí? Ya si se dan los debates, se dan las reuniones, los consensos y entre todos tomamos la decisión, es un acuerdo. Y se toman ese tipo de decisiones. En el nivel 5, yo aconsejo como líder, como manager, pero el equipo, pero las personas a quienes les delego son los que toman la decisión finalmente. Yo les digo, sí, me parece que esto, me parece que lo otro, pero ya ustedes tomen la decisión, eso es de ustedes, ¿sí? Entonces miren que cada vez más la responsabilidad, el compromiso del equipo, el compromiso de las personas es mayor. Por supuesto, esas personas a ese nivel ya se empiezan a sentir más identificadas con la organización, con la empresa. El nivel 6 ni hablar, miren que cada vez es más pequeña la cabecita del manager, toman la decisión y yo simplemente pregunto. ¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? ¿Qué decisión tomaron? Infórmenme nada más. No hay lugar a contrapropuestas, ya la decisión se tomó, ya la actividad se hizo. Entonces no hay lugar, habrá lugar a una retrospectiva donde se analicen los resultados, seguramente. Y el nivel 7, miren que el manager, el líder desaparece, ¿sí? Desaparece. Toman la decisión y yo ni siquiera me entero. Estoy como líder, como manager a 40,000 pies de altura, manejando lo que mejor sé manejar, que es el sistema, no a las personas. Estoy pensando en otro tipo de negocios, en ir más adelante. Estoy en el futuro. Yo dentro de un año, ¿cómo quiero mi empresa, mi organización? Y allá están las personas trabajando sin ningún problema. Delego completamente. Esos son los 7 niveles de delegación que nos plantea Apelo. Es un modelo simétrico, ¿cierto? Por ejemplo, consultar es lo opuesto de aconsejar, preguntar es lo opuesto de vender y así, básicamente eso. Miren algunos ejemplos rápidamente. Un CEO ha establecido que fusiones y adquisiciones se tenga en el nivel 1, es decir, el CEO toma la decisión de fusionarse, de comprar, de fusionarse con otras empresas o de comprar otras empresas. Y solo les dice a los empleados, acabamos de comprar tal empresa, a partir de mañana empieza el proceso de fusión y se acabó el problema. Otro, un gerente de proyecto ha establecido el método de gerencia de proyectos en el nivel de delegación 2 y por lo tanto vende la idea, ¿sí? En el nivel 2 es venderla, explicar de qué se trata. Oye, he estado en esto de la agilidad y me parece que es buena idea. Hagámoslo, intentémoslo. A ver, he tomado la decisión de que empecemos a usar Ágil, Scrum, Lean, Kanban, en fin, para ver qué pasa, ¿sí?
Otro ejemplo, el facilitador de un taller ha establecido temas y ejercicios en el nivel 4. Miren que es algo como lo que acabamos de hacer entre ayer y hoy. Les dijimos a ustedes, envíennos unos retos, vamos a seleccionar algunos entre todos, ¿cierto? Ha sido un trabajo de todos, hemos acordado hacer eso por ahora. ¿Sí? Y otro, miren este, ¿sí? Este tipo de cosas ya pasa en las organizaciones. Los miembros de un equipo o de un área, entre todos ellos, han establecido las vacaciones en el nivel 3 y por lo tanto consultan a sus compañeros de equipo primero si alguno de ellos quiere salir de vacaciones, entre todos. Y así pasa en muchas, ya hay organizaciones a propósito de las vacaciones donde ocurre eso. Las personas, yo estoy a cargo de 1 o 2 o 3 actividades principales en la empresa y hablo con 3 personas, con Pedro, con María y con Juan, y les digo, ¿me pueden ayudar con esto? Me voy de vacaciones, mi periodo de vacaciones. Sí, 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 y luego me voy al área de gestión humana, ya hablé allá y me voy de vacaciones de tal fecha a tal fecha. Cosas como esas son algunos ejemplos de delegación y de empoderamiento. ¿Sí? Hacemos tableros visuales como este, en donde aquí está el área de decisión clave y en qué nivel se delegan esas actividades o esa toma de decisiones, por ejemplo. Esto es importante. ¿Hasta allí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? Eso pues responde un poco lo que nos decía Guillermo. Dinos. Nucho, quería consultarte si vamos a ver como ejemplos más prácticos de esto, de cómo se fue transformando, si vas a compartir alguna experiencia, no sé, personal. O sea, está fantástica la teoría y todo. Me gustaría oír, y más que nada en casos donde fue más difícil. Idealmente empezamos a empoderar a la gente y todo fluye. Pero ¿qué pasa cuando no funciona? ¿Qué pasa cuando no obtenés los resultados que esperabas? Cuando la gente, sin un líder, no funciona. Ese tipo de situaciones me interesa saber, en tu experiencia personal o de otros colegas, cómo ha sobrellevado esa situación. Claro. Lo primero, dos o tres consejos importantes allí. Uno, cuando iniciamos este proceso es gradual, ¿cierto? Si estamos partiendo de que hoy todo en la empresa lo deciden los jefes, los gerentes, el middle y el top management, en fin, entonces el proceso de delegación se da gradual, pensando también en que en el futuro seguirá siendo la delegación seguirá en ese mismo espectro, en los 7 niveles. Si no es que en el futuro vamos a llegar a delegar todo hasta el nivel 7, como les decía, no. ¿Sí? En el futuro habrá cosas y no por eso no vamos a ser ágiles y no vamos a ser nuevos líderes, no. Igual un buen líder dirá dentro de 3, 5, 7 años, no, esto lo hago yo, o esta decisión la tomo yo, porque requiere de este impacto. Eso siempre, ese es el mensaje que hay que dar. Segundo, irlo haciendo gradualmente, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, cuando se trata de equipos, en qué nivel, tenemos en cuenta el nivel de formación del equipo. Si es un equipo que se ha formado recientemente, si seguimos el modelo de formación de Rogers, el modelo de madurez de Tuckman, perdón, de forming, norming, storming, en fin, entonces es distinto un equipo que se acabó de formar a un equipo que ya es de alto desempeño, donde toda la gente está comprometida, ¿sí? En donde ya pasamos por los egos y por ese otro tipo de cosas. Lo otro, siempre los ciclos de feedback, y esto aplica para muchas de las cosas que nosotros hagamos, los ciclos de feedback los acortamos. Es decir, no emprendemos una tarea en esto, no empezamos a delegar y esperamos que pasen 3 meses a ver cuál fue el resultado, sino que lo vamos viendo cada semana o cada 2 semanas máximo, cómo se está comportando la gente
basado en eso, en esto que está pasando. Otra experiencia, recuérdenlo, no podemos empezar a delegar si no hay un proceso serio de acompañamiento a las personas. Es que ya creemos que las personas tienen las habilidades necesarias y quizás no las tengan por ese mundo, por esa altísima volatilidad e incertidumbre que tenemos hoy. Entonces, ténganlo en cuenta. Cosas que les puedo dar, ¿sí? Acompañamiento, estarles dando feedback continuamente y ver qué pasa. Y nos adaptamos. Todavía no está listo para el nivel 6 o el nivel 7, se lo bajamos hasta el nivel 4 o al 3 si es necesario. ¿Sí? Y cuando se empiecen a dar los resultados que se quieren, entonces continuamos aumentando el nivel de delegación, si es posible aumentarlo. Lucho, Más o menos, sí. lo que a mí me ha llamado la atención también de lo que has comentado hace un momento es esto de que en el nivel máximo de esto de empoderamiento, de delegación, que es el nivel de delegar, se trata de manejar el sistema, comentas, ¿no? Y no a las personas, ¿no? Se trata de visionar a dónde queremos llegar y ver la forma de llegar, ¿no? O sea, es un asunto más macro, más sostenible, ¿no? Eso lo he notado porque de verdad que me ha gustado cómo lo has indicado. Manejar el sistema, Claro. en lugar de las personas. Miren, como yo he sido proveedor de servicios casi toda mi vida, ¿cierto? He trabajado en empresas proveedoras de servicios. Cuando nos toca estar donde los clientes, me han tocado vicepresidentes que de igual manera aprueban una factura de $500,000 o de $1,000,000 y aprueban el que me den un permiso para entrar el sábado a la empresa. Eso es que está metido en un vicepresidente aprobando un permiso para que yo vaya el sábado, por ejemplo, a dictar un taller o alguna cosa. Es que está muy metido en ese tipo de detalles. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa cuando se dan esas situaciones? Pierde de vista el sistema. Entonces llega la competencia, están pasando cosas en el entorno de las que no se da cuenta, ¿sí? Porque está perdiendo visión, ¿sí? Entonces después no saben que por qué es que perdieron clientes, por qué no se hizo algo que se debía hacer. Entonces hay niveles de niveles, ¿sí? Este tipo de personas deben estar dedicadas a eso, a manejar el sistema. Es la historia, lo que cuentan, por ejemplo, de un Steve Jobs. Muchachos, quiero un teléfono sin teclas. Y hay allegados a Apple que lo cuentan así, que dijeron que eso sí pasó. Y se fue. Él ya en ese momento estaba a un nivel, yo quiero un teléfono sin teclas, y se fue de allí. Es ese tipo de cosas las que hay que tener muy en cuenta. Guillermo nos decía por aquí que los esquemas de delegación con un equipo de trabajo se deben combinar de acuerdo con el tipo de actividades o establecer, solo un esquema para todos. Eso va a depender de la toma de decisión de la actividad que se quiera delegar. Siempre hay que ver el escenario presente, ¿cierto? Las variables que hay en el entorno, qué es lo que está ocurriendo, para ver de qué manera se delega, ¿sí? ¿Cuál es la cultura actual en la organización? Todo eso influye allí. Muy bien, vamos a empezar a propósito de esto para que sigamos con los retos. Quisiera que Alfredo me confirmara que ya están todos los grupos asignado a su salón de grupo. Hoy. Lucho, buenas noches. Sí, Hola. estamos ya listos para crear los breakout rooms. Sí, bien, entonces tenemos un conjunto de retos, se los voy a mostrar de inmediato. Permítanme aquí. Allí están viendo la pantalla que dice resolvamos juntos un reto. Sí, señor. Sí, estos retos
Muchas gracias pues a los que pudieron. Como les decía al comienzo, sabemos que fue algo rápido, pero qué bueno que nos hayan acompañado en estos. Entonces tenemos un conjunto de retos allí: cómo alinear a empresas contratistas con nuestra cultura y objetivos organizacionales. El reto 2, cómo cambiar paradigmas y mala percepción del personal hacia nuestra organización. El reto 3, cómo resolver problemas operativos que afectan los resultados de toda nuestra organización. El 4, cómo reforzar la identidad del colaborador con el puesto y con la organización. Y el 5, cómo promover el trabajo colaborativo entre líderes de una misma iniciativa de transformación. Entonces, van a ir a los breakout rooms, cada uno de ustedes, ahí están las personas. Quienes están en amarillo, los que están de número 1, son las personas que nos enviaron estos retos para que empecemos a trabajar con ellos. Ellos nos explicarán un poco de qué se trata, y el objetivo es que empecemos con lo que hemos visto hasta el momento, desde el mismo mapa personal, los motivadores, lo que vimos de pensamiento complejo y de VUCA, y ahora, perdón, también los niveles de delegación y empoderamiento. ¿Cómo podemos empezar a resolver eso un poquito? Entonces, para conocer bien el reto y para hacer esa primera actividad que podemos empezar, por ejemplo, con los motivadores y con los niveles de delegación, vamos a hacer salas de grupos de 25 minutos para que tengamos eso. Dentro del material, ustedes recibieron además un documento que se llama Guía para facilitar una sesión de Delegation Poker, ¿sí? Vamos a revisarla rápidamente. Está en el material, si no lo descargan, está allí. Aquí la están viendo, ¿sí? Importante esto, miren que dice, es una de las posibles formas en las que podemos hacer delegación. Tenemos un tablero como estos. Para el caso nuestro, también en el material hay un archivo de Excel en donde se escriben las actividades que se van a delegar o las áreas de decisión clave, y o imprimimos y cortamos, decíamos aquí, uno de los archivos que les enviamos, o jugamos con una de las aplicaciones. Yo, por ejemplo, tuve problemas para descargar una de ellas, pero la otra sí la pude descargar. La otra sí la tenemos pues ya hace tiempito. Y esta es una de esas formas. Es realmente simple. Quienes han jugado más o menos Planning Poker para estimar, es muy similar. Eso, por supuesto, cuando estamos delegando en consenso, ¿sí? La primera decisión que hay que tomar es qué se puede delegar en consenso y qué no, ¿sí? Es eso. Allí, pues, Alfredo nos dice en qué parte de la carpeta está el documento específicamente, para que lo sigan. Yo voy a ir pasando, y quizás Jessica también me ayuda, voy a ir pasando de sala en sala para que vayamos revisando lo que están haciendo. Entonces, el objetivo es que empecemos, que conozcamos el reto específicamente y empecemos a ver cómo lo podemos resolver, ¿sí? Con los motivadores intrínsecos, con los niveles de delegación, con el mapa personal, con este tipo de cosas que hemos trabajado hasta aquí. Entonces, contemos a partir de ahora 25 minutos, por favor, y vamos a los niveles de delegación. Vamos a los salones de grupo. Alfredo. Perfecto, Lucho. Los activo en este momento. Gracias. Bien. ¿Cómo les...? A ver, a propósito de un tema que vamos a hablar ahorita, ¿qué tal si encendemos todas las cámaras un
un poco, pues, si es posible, para que nos veamos. Qué bueno. ¿Cómo les fue? Nos faltó tiempo. Estaba muy Fal- interesante el debate. En el faltó caso de tiempo? nosotros, que hable el cliente de nosotros, que era Alexander. Sí. Sí, fue muy interesante en realidad. Miren, una recomendación importantísima sobre los bloques de tiempo. No es con la agilidad per se que nos hemos vuelto más productivos, sino es con las prácticas, ¿cierto? Una de ellas son los bloques de tiempo. Si decimos que tenemos una hora para hacer algo, pues aquí pues estamos con un tiempo reducido, pero en la vida real una hora, 3 horas, si son 2 días, digamos, el bloque de tiempo universal en Scrum es el sprint, si son 2 semanas, es tener mucho foco. Ustedes recuerden que, es que tenemos una hora, no tenemos 3 días para hacer esta actividad. Eso primero, mantener el foco, la disciplina en la reunión. Y segundo, ¿sí? El objetivo es que salgamos de la reunión, que terminemos la reunión con el mejor resultado posible de valor, lo que en inglés se conoce como outcome, ¿sí? Resultado de valor posible. No tiene que ser perfecto, pero salgamos con algo. Eso es lo fundamental. Ya después lo iremos afinando. Es eso. Entonces, cuéntenos un poco. Un minutico para que cada uno nos cuente qué trabajaron. Pues estamos en orden, pero bueno. Ah, vale, sí, estuvimos trabajando con Luis, tratando de entender un poco la problemática que él planteaba con el sistema de electrificación para poder darle a ciertos sectores de Santander comunicación, poder abarcar ciertas zonas que son de dificultad. Y bueno, estuvo planteándonos ahí las posibles soluciones que ellos han evaluado. Y bueno, tratamos de armar un poco el tablero de delegación, ¿no? Para ver quién tomaba la decisión de qué tecnología se puede usar, quién tomaba la decisión de probar qué tecnología. Entonces, bueno, estuvimos más o menos al final ahí tratando de armar un poco el tablero. ¿Y lograron avanzar en eso en el tablero o se les acabó el tiempo? No, se nos acabó. Bueno, ahora continúan. Listo. Vamos a otro de los grupos. Nosotros teníamos un tema que es cómo cambiar paradigmas y más la percepción del personal hacia nuestra organización. ¿De dónde salió ese reto? Resulta que evidenciamos que en la empresa, nosotros somos un grupo de varias empresas, hay una casa matriz, pero los salarios más bajos los tiene nuestra empresa. Y se ha tratado de que nos nivelen a las otras empresas, pero no ha sido posible por diferentes situaciones. Eso ha generado en los trabajadores cierta desmotivación. Yo colocaba en el ejercicio cómo abordamos este tema respecto a las 5 preguntas. La primera era, ¿qué comportamientos serían adecuados para empezar a practicar y promover en la compañía? Nosotros colocábamos que si una persona hace una tarea adicional o en otro cargo, se le estimule por hacer esos trabajos adicionales o de mayor responsabilidad. Lo otro, que las directivas estimulen al trabajador y no se le nieguen beneficios económicos, sabiendo que la empresa está dando pues ganancias. Y siempre y cuando la empresa esté dispuesta a no desmejorar lo que ya se tiene. Personas comprometidas, pues desde luego, la oportunidad a los trabajadores
antiguos o ya contratados en la empresa para llenar las vacantes cuando salen unos cargos mayores y no le den, como está sucediendo muchas veces actualmente, no siempre, pero sí en muchos casos, se trae gente de afuera para llenar esos cargos Sí. altos. Entonces es darle la prioridad a los trabajadores existentes. Enrique, Lo otro, permitir que, señor, sí, permíteme allí, miren, cuando se trata de salarios, que es y de dinero, que es el motivador extrínseco por excelencia, ¿cierto? Y sí, todos siempre queremos más salario, más honorarios, en fin, todo eso, ese es el motivador extrínseco por excelencia. Allí es donde entran a jugar un papel muy importante los motivadores intrínsecos. Sí, estos de los que hablamos, del honor, la libertad, la maestría, en fin, las relaciones. Entonces, sería interesante que empezaran a explorar cuáles son los motivadores intrínsecos de estas personas, qué los motiva además del salario. ¿Sí? Si hay dificultades por políticas o por distintas cosas de que no se puedan aumentar los salarios tan fácilmente, ¿qué otro tipo de motivadores y cómo generar planes de acción para poner de manifiesto esos motivadores? ¿Sí? ¿Qué le gusta a la gente? Voy a poner un ejemplo. El tema que creo que lo decías, la fiesta de fin de año. Sí. Pero es solo una fiesta de fin de año. ¿Y qué tal si hacemos, aunque sean más pequeñas, reuniones más continuas? ¿Cierto? ¿Sí? Y por áreas y, en fin, empezar a plantear ese tipo de cosas de ese nivel. Por allí puede más o menos, pueden empezar. Importante, como decía en otro grupo, comprometer a las personas, comprometerlos a todos. Por allí puede ser. Vamos pues en pro de otro grupo que nos cuenten también. ¿Quién sigue? Ahí, si quieren les cuento un poco del el reto que tuvimos nosotros. Lo presentó Alexander y era de cómo lograr que los contratistas o distribuidores, empresas terceras que se subcontratan, tengan como el mismo nivel de compromiso que la empresa que los está contratando, a la cual están brindando servicios. No hicimos la tabla, de hecho creo que ni consultamos el documento, fue más como de consultoría y consejos basados en experiencia de los otros participantes, pero igual creo que surgieron muy buenas ideas sobre cómo poder involucrar a esta empresa dentro de los procesos, porque nosotros podemos decir un proceso es fabuloso en los papeles, pero cuando lo llevamos a la práctica, quien lo ejecuta es quien realmente puede darnos feedback de valor. Involucrar a los clientes en feedback, porque la satisfacción del cliente era la que se veía afectada. Ahí si me ayudan algunos de los otros chicos para no se me Revisar los modelos operativos también de la prestación del servicio, revisar los estándares, digamos que desea la empresa, o sea, solicitar al contratista y qué impacto tenía la empresa sobre el cumplimiento de esos estándares de calidad. Y sobre todo como ese romper como tanto las jerarquías entre contratista, empresa, sí, o sea, como romper eso, que hubiese más fluidez de la comunicación y más feedback entre el cliente, contratista, empresa contratante, básicamente. Sí, allí también estamos hablando del reto de que esta empresa pues tiene un conjunto de socios de negocio que le dan la cara al cliente. Entonces hay que hacer que estos socios de negocio tengan mayor
identidad, que se sientan muy identificados con la empresa para que así puedan representarlos mucho mejor. Los motivadores intrínsecos también juegan un papel importante. El tema de los niveles de delegación, hay que mirarlo de qué forma se pueden delegar allí cosas, conocer a esas personas, en fin, son cosas así que pueden ir explorando. ¿Qué otro de los equipos, de los retos, nos falta Ya, uno? nosotros, bueno, Sí. estuvo bien interesante, tampoco nos dimos cuenta cuando pasó todo el tiempo, fue como, no, nos falta tiempo. Un poco el planteamiento que yo traía o el reto que teníamos era tratar de resolver un tema entre liderazgos, ¿ya? Y liderazgos a nivel de gerencias, donde hay un gerente que no involucra a las otras áreas, que son los stakeholders de obviamente de algunas células o algunos proyectos que estamos llevando a cabo. Entonces era como hacíamos este involucramiento, cómo hacíamos que participaran y no solo una persona tome las decisiones. Entonces, las definiciones, las decisiones, y obviamente sea como el que controla, sino obviamente como los que están dentro del proceso y conocen realmente el proceso también están involucrados. Entonces salieron varios puntos. Lo bueno fue que con mis compañeros tenían también como varios puntos en común, o sea, les había pasado, lo habían dimensionado y algunos ya habían tomado algunas acciones, que era definir un proceso, criterios objetivos, con óptica objetiva, no solamente tomo la decisión o tomo el requerimiento y lo cierro yo y dictamino yo, no, sino que hay que obviamente definirlo y tener ese criterio bien objetivo. Vimos involucrar al experto del proceso, vimos también comunicación, vimos delegación, compromiso. O sea, salió una conversación bastante buena, no alcanzamos tampoco a mirar el panel, pero fue bastante buena porque nos fuimos complementando también más desde la experiencia. Exacto, lo No importante sé pues si. es que ya arrancamos allí, ya empezamos. ¿Sí? ¿Ya están todos o falta alguien? ¿Falta algún equipo? Yo quisiera ahí complementar un poquito lo que menciona Ángela. En el Sí. reto es que aquí había un reto mayor porque era el líder de una persona, el líder es una persona que trata de implementar una metodología ágil en toda la organización, pero el líder es el que no lo está convencido en delegar ni hacer, y prácticamente está a la cabeza de la organización, en la cual es muy complicado hacerle entender esa situación a él. Pues, veíamos como tres alternativas. La primera era como la orden de arriba hacia abajo. Pues él está supeditado a un gerente. Sin embargo, pues Ángela nos comentaba que es muy complicada también esa situación, porque pues tiene el respaldo y aparte pues de pronto no es muy receptivo. De abajo hacia arriba, digamos, de como que en ciertos espacios informales le comentaran la situación, ven, estás haciendo esto, y sobre todo que en el tema de lo que mencionaba Ángela es que al final los resultados no se estaban dando. O sea, él estaba tratando de implementar una metodología en la que él proponía, él decidía, él aprobaba, y los entregables que se le daban a los interesados, a los grupos de trabajo, a quienes tenían la necesidad, no les satisfacía. Y pues esas mismas cosas pienso yo que a un líder lo debe como sacudir, como decir, venga, algo está pasando, pero él no se ha dado cuenta. Y la otra forma es que, por ejemplo, como en un curso, un taller de estos, alguien lo haga iluminar, decir, venga, si es una persona que sepa, que también esté ilustrada en el tema, lo haga caer en cuenta y como que lo haga iluminar. Pero ese es el reto grande allá en esta organización. Sí. Pero Súper, tranquila, Ángela, que eso no le ha pasado a nadie. A nadie le ha pasado. Por eso sentí tranquilidad, sentí demasiada tranquilidad. Aprovecho y les cuento lo siguiente, que esto nos puede ayudar a todos. En la próxima sesión vamos a hablar de un instrumento de evaluación de cultura organizacional que se llama OKI, y digámoslo así, de una serie de pasos que podemos seguir para enfrentar ese tipo de situaciones y para ayudar, recuerden, al cambio en los comportamientos
líder, ayudar al cambio en los comportamientos que son los que a la postre dan como resultado el cambio cultural que queremos. Entonces, vamos a hablar de LOCAI en la próxima sesión. Importante eso, y lo Yo veremos. tengo un punto Bueno, ahí, y es que, o sea, Sí. y es que la cultura puede movilizarse de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Y yo creo que muchas veces sucede que son las personas de abajo las que empiezan a hacer cosas y cosas y empiezan a moverse y moverse, y el de arriba en algún momento se tienen que dar cuenta, oiga, esto está chévere, ¿sí? No sé, pero bueno. No, pero les anticipo algo. Eso es posible, pero en algún momento, y seguramente pronto, nos vamos a dar cuenta que necesitamos un espaldarazo de arriba. Eso va a ser necesario. Y una de las recomendaciones es buscar a alguien, un sponsor de su mismo nivel, de por allá, que sí quiera hacer las cosas como nosotros queremos. Siempre hay ese tipo de personas también, ¿cierto? Sin tratar de que luego se arme allí una rivalidad o algo, pero buscar algún tipo de coalición con alguien que le hable al oído y le diga, pilas ahí, escucha a tu gente, mira que están pasando cosas por allí. Entonces, ese tipo de cosas es necesario. Habla con la esposa. Sí. Y sobre todo que nosotros estemos absolutamente convencidos y confiemos en que esto sí funciona, ¿sí? Porque si nosotros tenemos dudas, eso también. Magnolia, importantísimo lo que acabas de decir. Mira, como agentes de cambio, nosotros, ¿sí? Debemos quitarnos ese comportamiento de, lo sigo escuchando, es que en esta empresa no están preparados, es que yo sí es que la agilidad es así, pero no, para eso nos convocaron a nosotros, para de alguna manera retar al status quo, ¿sí? Pero por supuesto que la empresa no está preparada. Sí, tenemos que acompañarla en el proceso, irla acompañando, irle mostrando los beneficios, este tipo de cosas de las que estamos hablando aquí, porque no lo está, vienen de un paradigma tradicional de haciendo las cosas como las han hecho hasta hoy, y difícilmente van a cambiar si no reciben la ayuda nuestra. Entonces esa actitud de, es que aquí no están preparados, es que ustedes en operaciones, ustedes en logística, es que ustedes en tecnología, ¿cuándo van a hacerla? No se trata de ustedes, es venga, hagámoslo, ¿cierto? Entre todos. Así es que lo logramos. Muy bien. Vamos a ir avanzando entonces. En esta segunda parte vamos a hablar de precisamente algo que nos ocupa hoy, es el trabajo remoto. Rápidamente, pues, el tema del trabajo remoto. Tener en cuenta algunas cositas que quizás algunas sí las estamos practicando, pero para dejarlas bien claras con todo esto, pues, del trabajo remoto. Y es lo siguiente, recuerden que una de las vistas de Management 3.0 es hacer crecer la estructura. Y es que nosotros en general trabajamos dentro de escenarios muy complejos, nuestras organizaciones son entidades muy complejos, y es importante tener en cuenta las estructuras que mejoran la comunicación. Incluso en la próxima sesión que hablemos de LOCAI, allí también vamos a tocar ese tipo de cosas. Beneficios, yo he tenido la posibilidad de trabajar muchos años con equipos distribuidos, solo que hoy no podemos decir que estamos exactamente distribuidos. Yo diría que estamos más bien dispersos, ¿sí? Remotos, ¿sí? Nos gusta, de hecho, para algunos eso es uno de los motivadores, trabajar donde somos más productivos, el famoso, yo me voy para Starbucks y allá trabajo chévere, en fin, flexibilidad, ¿sí?
más oportunidades para contratar gente, no hay necesidad de tener una oficina costosa, son beneficios tanto para las personas como para las empresas, pero hay desventajas también, sentirse solo, falta de contacto social con compañeros de trabajo. Pasé en esta pandemia marzo, abril, mayo y junio, 4 meses enteros en solitario por algún motivo. Mi esposa se quedó aquí en Medellín, ahora vine de vuelta, ¿cierto? Y créanme, a finales de mayo, y todavía pasó un mes antes de venirme en un vuelo humanitario, el tema era difícil. Yo he tenido periodos de separación de mi familia, pero una cosa es salir a la oficina, el contacto con la gente, y llegar en la noche solo al apartamento, bueno, tocó, ¿sí? Pero otra cosa fue la soledad extrema de esta pandemia difícil. El tema de la ergonomía en el hogar, a veces no tenemos las sillas adecuadas, en fin, las mesas apropiadas, las luces ideales, ese tipo de cosas, que no seamos capaces de desconectarnos. Hoy por hoy está ocurriendo eso, gente diciendo que no tienen ni tiempo para almorzar porque las reuniones, la falta de comunicación, sobre todo cara a cara, de trabajo colaborativo. Entonces, necesitamos ver cómo mejorar ese tipo de cosas. Algunos de esos consejos para las personas en particular: encontrar un lugar tranquilo, ¿sí? Si es posible. Evitar la luz de fondo, en fin, miren, yo tengo frente mío un aro de luz, ¿sí? Que me regaló mi hija, no sé si me pueden ver en este momento, si están viendo mi cara se oscureció porque apagué el aro de luz, entonces hay que mirar, hay que tratar pues de que la gente nos esté viendo de la mejor manera posible. Recuerden, es importante, por algo que enseguida les vamos a mencionar, la expresión corporal, en fin, la expresión de la cara, ese tipo de cosas es fundamental, hay que tenerlo en cuenta. El tema técnico, esto de que, oiga, pueden escucharme, entonces asegurarnos de probar la tecnología, la iluminación, ¿sí? Antes de las sesiones. Desactivar las notificaciones en el dispositivo, las notificaciones de sonido, por ejemplo, del WhatsApp y de otro tipo de herramientas que estemos usando, para no interrumpir, para no distraer a la gente. Tratar de llegar temprano sigue siendo igual. Nos está pasando algo, y es que porque creemos que estamos desde el mismo lugar, podemos tener reuniones a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, ¿cierto? Y no nos estamos dando tiempo para descansar entre sesiones. Ah, sí, listo. Ah, yo tengo una reunión de 12 a 1, ponme la siguiente a la 1. Sí, tengo una reunión de 1 a 2, ponme la siguiente a las 2. No, hay que hacer intermedios, si es necesario, no, la próxima a las 2:15. Sí, tomar un aire entre una sesión y otra es importante. ¿Para qué? Para que entonces podamos llegar temprano, saludar, en fin, ese tipo de cosas. Si es necesario usar auriculares para concentrarnos mejor. Y durante las sesiones, lo que sabemos es activar el micrófono cuando no estemos hablando, asegurarnos de que todos tengamos la oportunidad de hablar, ¿sí? Descansos para, si hay sesiones extensas, descansos para tomar café, estirarnos, en fin. El papel de un facilitador es fundamental, que esté atento a que las reuniones sean efectivas, a que sea una sola reunión, de que aquí sí, con mucha más razón, de que no haya subreuniones, de que la gente esté atenta, que haya foco para que la reunión sea efectiva. Recuerden esto, y a este punto iba, ¿sí? Esto está demostrado, solo el 7% de nuestra comunicación es lo que decimos, el 38% es cómo lo decimos, la entonación, en fin, y el 55% es sobre el lenguaje corporal. Aquí ustedes me dirán, bueno, y entonces nos alejamos de la cámara, que vean todo nuestro cuerpo. Bueno, al menos con la cara y con las manos es importante tratar de estar transmitiendo las ideas. Sí, también hay estudios que demuestran que la conversación cara a cara es 30 y tantas veces, 33 o 35 veces más efectiva que una llamada. En fin, entonces encendamos la cámara, ¿sí? Eso ayuda muchísimo.
hay problemas, no todos tenemos el ancho de banda de internet que quisiéramos, pero hacemos todo lo posible. Si no es posible durante toda la sesión, en partes de la sesión encender la cámara, estar usando las manos continuamente, ¿sí? Tratar de crear un protocolo de comunicación, qué significa, ¿sí? Distintos gestos. Eso es algo que necesitamos en estos momentos. De esto ya hablábamos en delegación. Hay que seguir fomentando la confianza. Por eso nos gusta tanto Scrum, por ejemplo, y el trabajo autogestionado, porque nos ayuda a fomentar este tipo de cosas. Es lo que pasa hoy día. ¿Cómo sé que están importantísimo? Y esto no es solo para trabajos remotos, ¿sí? Sino, miren, la autogestión puede conducir a nada, a un abismo, si no hay metas bien definidas, metas claras. Entonces hay que establecer expectativas claras, expectativas en el corto y en el mediano plazo, ¿sí? Criterios de aceptación, qué esperamos que nos entreguen y cómo esperamos que nos entreguen ese tipo de resultados. El Gemba, recuerden, es un término japonés para el lugar de trabajo. Exacto, objetivos SMART, por ejemplo, nos dice Nicolás. Aquí el Gemba Online, estarle preguntando a la gente cómo te va, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Que tienes algún problema de comunicación? ¿No lo tienes? Les acabo de contar que llegué hace poco más de un mes a Colombia. Algunos días después estuve 5 días sin internet. Hubo un problema, 5 días completos aquí sin Wi-Fi. Medio nos defendimos pues con los planes de datos del teléfono, pero habían algunos inconvenientes, ¿sí? Y hay que estarle preguntando eso a la gente habitualmente, a ver cómo les podemos ayudar, ¿sí? Trabajar en voz alta, liderar con el ejemplo, el tema de los emoticones, de las animaciones, es importante cuando alguien esté hablando. Si es una reunión de 2, por ejemplo, no dejar que pase mucho tiempo sin estarle diciendo de alguna manera, confirmándole lo que está diciendo. Sí, bueno, está bien, sí, haciéndole un gesto con la mano o pasándoselo con una carita feliz, en fin, a través del chat, que la persona vea que estamos interactuando con ella. Eso es importante tenerlo en cuenta. Acuerdos de trabajo, siempre, ¿sí? ¿Qué tipo de protocolos y qué tipo de acuerdos podemos usar para trabajar mejor? Tener reuniones, sesiones presenciales con el equipo. En este momento esto raya en lo imposible, pero cuando se trate en general de equipos remotos, independientemente, ya una vez que salgamos de esta pandemia, no pensemos en que vamos a hacer todo el trabajo de manera distribuida. Tenemos que conocernos de manera presencial, de alguna manera intimar, ¿cierto? Conocernos más allá como les he dicho, de los profesionales, en fin, del tema profesional, de saber qué nos emociona, qué nos entristece. Eso es fundamental. Entonces, 1 o 2 veces al año sería bueno conocernos, ¿sí? A veces estas reuniones presenciales son costosas, pero toca hacerlas en beneficio de la mayor productividad, de hacer un trabajo más colaborativo, ¿sí? Exacto, celebrar logros, todo ese tipo de cosas. Y miren, finalmente, aquí están pues en resumen esas guías, ¿sí? Tener buenas herramientas, Zoom, Slack, en fin, todo lo que podamos tener.
y algunas recomendaciones en particular del equipo de Management 3.0 que trabaja muy en remoto. Estas 8. Descansar. Lo que siempre hemos hecho hasta ahora. Descansar para estar relajados. Para estos casos específicos, grabar sesiones en caso de ausencia de alguien, en caso de que estemos en distintos usos horarios y alguien no pueda asistir. A esta hora ya, por ejemplo, en Europa es de madrugada. En la India, por ejemplo, ya estamos, qué sé yo, mañana a las 7, 8 de la mañana. Entonces, si alguien no puede asistir, se graban las sesiones. Asegurar la ergonomía. Fundamental eso, porque si no vamos a salir de todo esto con dolores en todos lados. Lo que les decía, trabajar en voz alta al principio del día, tener unos pequeños minutos para ordenar nuestro trabajo, ¿sí? Y tratar de decir, esto lo puedo hacer yo solo, esto lo puedo hacer incluso teniendo al bebé, si hay bebés en la casa, niños, teniéndolo cerca o no, ¿sí? Qué tipo de interrupciones sabemos que pueden ocurrir durante el día. Entonces, habrá algunas cosas que sí podemos tolerar, otras que no. Tratar de arreglarnos como si fuéramos a salir a la oficina. Bañarnos, todo ese tipo de cosas es fundamental, estar bastante animados. Y aprender a trabajar pues con las distracciones de la casa. Ese tipo de consejos son fundamentales. Empecemos a transmitirlos en nuestras organizaciones. Como siempre, pues, con todo este material hay algunas referencias. ¿Algunas inquietudes hasta allí? ¿Algunas preguntas que tengan al respecto? Hay un aporte ahí del tema, sobre todo desventajas del trabajo remoto, es la transferencia de costos a los hogares, ¿no? Que Por uno ve ejemplo. que pues esa carga, pues espero que supuestamente en Colombia se esté reglamentando eso en poco tiempo para pues, fijar las condiciones de lado y lado, que son beneficios claramente para nosotros como personas que trabajamos en la organización, el tema de desplazamientos, el tema de tiempos, pero también la empresa, digamos, no es solamente relegar, que simplemente me ahorré esos costos y asumirlos uno en el hogar. Pues, por aportar ahí en el tema de desventajas que de pronto pueden sumar a la hora de mirar una opción de trabajo remoto, ya cuando el tema sea voluntario, ¿no? Sí, exactamente. Sí, muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer ese tipo de cosas, es necesaria allí. Mi recomendación es a que hagamos un balance, ¿cierto? Tampoco, no podemos pretender que la relación siempre sea de la empresa hacia nosotros, sino que tenemos que ver nosotros, oiga, pero si yo me estoy ahorrando esto y aquello, y se me aumentaron los costos en la energía, por ejemplo, en los servicios públicos, pero si hay un buen balance allí, decir, estamos bien, no hay que recargar a la empresa tampoco, que tendrá sus dificultades, también, sobre todo en esta época, ¿no? Pero los voy a invitar, ¿sí? A que tengamos unos breakout rooms para que hagamos lo siguiente, ¿sí? Van a ir a los mismos grupos que tenían ahora y van a debatir un poco, van a discutir unos 3 minutos, 3 a 4 minutos, y luego van a usar otros 2 o 3 minutos máximo para anotar unas 3 conclusiones de cómo pueden mejorar la relación, ¿sí? O el resultado de estos retos que nos hemos puesto de manera remota. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos clara la actividad? Tenemos unos retos que ya empezamos a analizar, a ver cómo los resolvemos, y como estamos en trabajo remoto, es decir, cómo podemos mejorar esa relación o el resultado
de forma remota. Recuerden, tómense unos 3 o 4 minutos para debatir, van anotando conclusiones y los últimos 2 o 3 minutos para escribir esas conclusiones. Vamos, por favor, nos ayudas, Alfredo, con los salones de grupo. Claro que sí, Lucho, en este momento. Muy bien. Así rápidamente, alguien que nos comparta a qué conclusiones llegaron. Permíteme, Lucho, Sí, a mí. Alexander. Gracias, más bien. Gracias por la oportunidad. Comentábamos con el equipo ahorita las sugerencias, por ejemplo, de tener reuniones por Zoom con nuestras contratistas, ¿no? Con nuestras empresas distribuidoras. Yo justo comentaba de que yo tengo un montón de reuniones por Zoom casi todo el día, como casi todos creo nosotros, pero con clientes y con gente de la empresa, ¿no? Con clientes y gente de la empresa, pero con los distribuidores, en mi caso particular, muy pocas, ¿no? Entonces, en esta época de manera remota en la que estamos viviendo, ese puede ser un buen punto, ¿ya? Aparte, convocarnos y ver los resultados de manera periódica, también así, vía remota, pero no con el afán de encontrar errores, ¿no? Negativos, sino por el contrario, en el ámbito de socios, de negocio que podemos ser, ver juntos y ver cómo podemos mejorar a partir de ahí, sacar conclusiones para ambos, ¿no? Para ambos. Después salió la frase, tomémonos unos cafés virtuales, también hablaba hace un También momento, buenísimo. ¿no? Sí, Pablo comentó eso. Unos cafés virtuales que tantas cosas pueden resolver, tantas cosas pueden ayudar. Eso hablábamos Bueno. ahí en el equipo. Muy bien, gracias, Alexander. ¿Alguien más? ¿Uno más? De pronto, ¿alguna duda? ¿Qué inquietudes tienen? Entiendo quizás que Juan Carlos tenía alguna duda. Bueno, nosotros en el equipo también revisamos un aspecto así importante, el tema de asegurar las condiciones. Nosotros de entrada, pues ya con este trabajo creemos que las capacidades y las competencias están desarrolladas para el trabajo remoto, pero es algo que incluso al interior de los equipos se deben consultar qué dificultades o qué necesidades se tiene frente a eso, para que no necesariamente la empresa tenga que intervenir, pero sí facilitar las condiciones de trabajo entre los del equipo, porque pues un compañero nos decía que dentro de su apartamento, que por sí no es muy amplio, tiene 3 empresas, donde trabaja él, donde trabaja la esposa y pues la niña, que viene siendo una pequeña empresa, que están funcionando al tiempo y que requieren la atención también al tiempo y que pueden distraer al tiempo. Entonces, de pronto no solamente es en lo personal, sino también el entorno que afecta pues, el desarrollo, el ámbito de una reunión y pues incluso cosas como que nos podamos poner en video, como lo sugieren en la presentación, pero que por múltiples razones a veces no se puede hacer. Sí, sí, sí. Y hay que mirar cómo afecta todo esto la productividad, ¿sí? No podemos esperar el mismo nivel de productividad que bajo otros escenarios más normales, digámoslo así. No es posible. Todo hay que tenerlo en cuenta. Que de pronto no sé si Juan Carlos, que tenía alguna duda, no me quedó claro. Bueno, voy a comentar. Nosotros en el grupo que estuvimos trabajando, me desmiente María Fernanda, por favor, si estoy equivocado.
el problema es con una persona, ¿cierto? Tienen un problema con una persona que hace parte de una empresa que desarrolla suministros y entrega insumos para lo que es la experiencia del cliente. Pero el problema es en particular con la persona, más no como en la empresa como tal. Ajá. ¿Es así o no es así, María Fernanda, por favor? Sí, y justo por eso nace el reto de cómo reforzar la identidad del colaborador con el puesto y la organización. Entonces, bueno, gracias. En ese sentido, ¿a mí qué se me ocurre? Como ellos desarrollan, digamos que todos los aplicativos y pues toda la infraestructura para hacerle vivir la experiencia a los clientes todos, hagamos la mención. Entonces, ¿a mí qué se me ocurre? Hacerle vivir esa experiencia a todos a la persona que está generando el ruido, para ver qué tan productivo realmente es esos desarrollos que ellos hacen y qué tan eficaces ustedes pueden poner en la práctica ese servicio. Esa, por ejemplo, puede ser una. Allí es donde yo les digo, de hecho, para muchos escenarios tenemos que hacernos acompañar. De pronto las personas que estamos aquí no tenemos pues no conozco todo sobre ustedes, no tenemos el background, ni el académico, ni el de campo para tratar de involucrarnos o de comprometernos con temas muy personales, ¿cierto? Si hay un problema de comunicación, si hay un problema de, ya que sea muy personal, ¿sí? Quizás tratar de que alguien más nos ayude, algún tipo de especialista, pero recomendaciones, mentoring 1 a 1, ¿cierto? Primero, mentoring 1 a 1 funciona, sesiones 1 a 1, sí, tratar de ver qué podemos hacer al respecto, cómo podemos acompañar a esta persona, cómo podemos ayudarle, por ejemplo, haciendo lo que decía Juan Carlos, tratando de hacerlo vivir la cultura de la empresa, de llevarlo precisamente al Yemba, al lugar donde ocurren las cosas y que sienta lo que está pasando, ver cuáles de los valores de la empresa nos pueden ayudar para mejorar ese tipo de relación con ella y que se sienta más identificado. Otra vez, qué tipo de motivadores intrínsecos son los más apropiados. Conocer un poco en detalle. Y eso tiene que empezar con un mentoring 1 a 1 antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Para que no se sienta invadida esta persona también. Pero ahí es donde yo casi siempre recomiendo, hagámoslo con las personas adecuadas, ¿sí? Hay que cuidar muy bien la comunicación. Hay un estilo de comunicación que se llama comunicación no violenta, ¿cierto? Y ojalá tengamos un poco de tiempo en la próxima sesión para hablar de ello. Es algo así. Entonces, miren, para finalizar, esperemos pues que todo esto ayude. Además de la próxima sesión del jueves, queremos invitarlos muy especialmente también la próxima semana a una sesión adicional con nuestro fundador y CEO, Raúl Uribe, para que lo tengamos a él aquí, nos cuenta algunas cositas interesantes. No sé si Jessica nos podría adelantar algo más al respecto, Jessica o Alfredo, quizás sobre cuándo va a ser esa sesión. Sí, bueno, buenas noches a todos. Básicamente queremos aperturar un espacio adicional. Sabemos que no estaba programado desde el inicio, pero queremos que sea el próximo martes, dentro de una semana, en el mismo horario, que sea dirigida por Raúl. Sí, básicamente hemos recibido muchas miradas de parte de ustedes con el tema práctico. Hoy intentamos que se llevaran cosas muy prácticas desde los casos que están viviendo en sus empresas.
y sabemos que con el contenido que ya habíamos comprometido en el workshop, el próximo jueves no nos va a alcanzar, ¿sí? Entonces queremos ampliar un poco al próximo martes. La invitación es abierta, ¿sí? No es, digamos que no es mandatorio para todos, pero si pueden estar va a ser súper chévere. ¿Sí? Eso es lo que les puedo compartir por ahora. El jueves les voy a compartir por medio de Lucho un mentí para que ustedes puedan registrar ahí como todas las expectativas que de alguna manera hicieron falta profundizar, y sobre eso el martes vamos a complementar con Lucho y con Raúl, que es el invitado que vamos a tener, ¿sí? Entonces básicamente es como que el workshop iba hasta el jueves y queremos ampliar un espacio el próximo martes de 7 a 9 para las personas que están en Perú, en Colombia, y las que están en Chile de 8 a 10. Muy bien, sí, es una invitación muy especial. Y para cerrar hoy, son las 9 en punto. Como siempre, el feedback de todos ustedes nos interesa muchísimo. Ingresan nuevamente a menti.com. Vamos a activar, exacto, ahí está, menti.com, y con el código 7692088. Ahí lo escribí en el chat, 7692088, para que por favor nos dejen su feedback. Estamos en contacto. Ya saben pues que cualquier inquietud que tengan nos escriben y vamos a tratar de resolverla. Y el jueves estaremos entonces hablando de OKI y tenemos preparado algo muy especial sobre ese asunto también. Básicamente eso. Entonces, mientras nos dejan su feedback en el Menti, que tengan una feliz noche y que este resto de semana sea grandioso. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego.